Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, pues en esta sesión vamos a ver la introducción a la inteligencia artificial en la educación. Hoy en día es muy importante conocer acerca de todas las herramientas que nos ofrece la inteligencia artificial, sobre todo para los maestros y profesores que damos clase. Vamos a comenzar con esta presentación. Bien, pues, ¿qué es la inteligencia artificial? Vamos a ver el concepto de inteligencia artificial primero y, bueno, pues la inteligencia artificial es la simulación de procesos humanos por máquinas y especialmente por sistemas informáticos. Es decir, que la inteligencia artificial lo que hace es realmente hacer procesos que los seres humanos hacen, como hacer redacciones, como hacer resúmenes, como hacer algunos cálculos. Esto lo hace la inteligencia artificial de manera pues muy rápida, mucho más rápida que los seres humanos. ¿Cuáles son los elementos claves de esta inteligencia artificial? Pues básicamente el aprendizaje automático, el procesamiento del lenguaje natural, las redes neuronales, y un ejemplo de esto son los asistentes virtuales, los sistemas de recomendación y los reconocimientos de voz e imagen. ¿Cuáles son esos asistentes virtuales? Bueno, pues muchos de nosotros los utilizamos todos los días, como el asistente de Google, como Alexa. Esos son precisamente algunos asistentes que nos ayudan a realizar actividades simple y sencillamente con nuestra voz. Los sistemas de recomendación. ¿Cuáles son estos sistemas de recomendación? Pues son herramientas tecnológicas que usan algoritmos, como toda la inteligencia artificial utiliza algoritmos para poder hacer estas tareas. ¿Y qué es lo que hacen? Pues nos ofrecen sugerencias personalizadas. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es Netflix. Nosotros empezamos a ver algunos tipos de película, de acción o del estilo que nos gusta, y el mismo Netflix nos hace sugerencias de otras películas que son del mismo estilo. Spotify, lo mismo con la música. Si nosotros escuchamos algún estilo de música, Spotify después con la inteligencia artificial nos ayuda a generar más contenidos que sean muy parecidos al tipo de música que nos gusta. Lo mismo Amazon y algunas redes sociales tienen estas inteligencias artificiales de sistemas de recomendación que nos ayudan a generar más contenido. ¿De acuerdo? Y bueno, el reconocimiento de voz e imagen, pues básicamente esta ayuda nos apoya para, por ejemplo, accesar a algún lugar por medio de la voz o por medio de la huella digital en algunos sistemas de bancos, por ejemplo. Entonces, estos son los sistemas de reconocimiento de voz, de imagen, de cara, etcétera. ¿De acuerdo? Y cuentan con inteligencia artificial. Bien, ¿cuál es la importancia de la inteligencia artificial en la educación? eh, Uno de los puntos importantes es la personalización del aprendizaje. Es decir, que la IA nos permite crear pues algunas experiencias de aprendizaje para cada uno de los estudiantes, dependiendo de sus características, de su nivel y de su nivel de avance. ¿Esto qué es o a qué se refiere? Esta inteligencia artificial tiene algoritmos de aprendizaje que analizan los estilos de cada uno de los alumnos, si es kinestésico, si es visual, si es auditivo, etcétera, y va creando aprendizaje para el ritmo de cada uno de ellos y ofrece también actividades y materiales pues muy personalizadas para cada alumno. Un ejemplo de estas plataformas es, por ejemplo, Duolingo. Si ustedes han usado Duolingo, saben que podemos aprender cualquier idioma. En esta plataforma y que nos va generando algunos materiales y actividades de acuerdo a cómo se va avanzando, cómo va avanzando el alumno. Otro ejemplo es Khan Academy, que hace básicamente lo mismo que Duolingo, pero para algunas materias como matemáticas, química, biología, etcétera. Bien, otro punto importante de la inteligencia artificial en la educación es la tutoría inteligente y la asistencia virtual. ¿A qué se refiere este punto? Bueno, pues básicamente la IA tiene sistemas de tutoría y ¿qué es lo que nos ayuda? Pues a apoyar el conocimiento continuo, el aprendizaje continuo y personalizado fuera de horas escolares. ¿De acuerdo? Estos apoyos están 24/7, es decir, todo el tiempo accesibles para que puedan resolver dudas de alumnos o guiarlos en alguna actividad o tarea. Un ejemplo de esto son los chatbots educativos. Hay algunos chatbots que les apoyan precisamente para generar conocimiento extra para sus tareas, por ejemplo. Y también existen algunos tutores como Squirrel AI. Esta es una plataforma asiática
que igual sirve como un tutor académico que apoya a los estudiantes en las dudas que puedan tener en alguna materia. Otro punto importante de la inteligencia artificial en la educación es la automatización de tareas administrativas. Muchas veces estas tareas administrativas quitan mucho el tiempo a los profesores o les llevan mucho tiempo realizarlas. Entonces, la IA nos permite automatizar estas tareas para que pues todo sea mucho más rápido. ¿Como cuáles? Pues, por ejemplo, la evaluación de pruebas, la clasificación de documentos, incluso la creación de exámenes en forma automática, la creación de materiales para la clase, como una presentación, una infografía. Estos materiales, pues precisamente, pues nos ayudan en las clases y a veces nos llevan mucho tiempo estarlos creando. Entonces, las herramientas de inteligencia artificial nos ayudan a hacerlo muy rápido. Aquí nos menciona el ejemplo de las herramientas como Grammarly y Turnitin, que estas nos ayudan precisamente a revisar tareas y a corregir errores, por ejemplo, de ortografía, de gramática, de redacción. Y también nos ayudan a detectar plagios. Esto es súper importante en muchas de las escuelas, ir viendo quién hace plagio. Y entonces aquí tenemos una herramienta que nos apoya para detectar ese tipo de problemas. También están los sistemas de calificación automática. Por ejemplo, Google Form nos ayuda precisamente a generar un examen y a calificarlo de manera automática. Esto pues, nos ahorra muchísimo tiempo. Otro punto importante de la inteligencia artificial en la educación es el análisis de grandes volúmenes de datos educativos. Cuando tenemos que estar realizando análisis de muchos datos de los alumnos, porque tenemos grandes grupos o realmente son muchos, pues es difícil y necesitamos tomar decisiones informadas sobre estos datos. Entonces, la inteligencia artificial nos ayuda precisamente a hacer estos análisis en tiempo real para que podamos tomar estas decisiones mucho más rápido. Em, Estas herramientas de inteligencia artificial cuentan con un análisis predictivo y se puede identificar a los estudiantes que necesitan más apoyo para que podamos atenderlos precisamente y no se atrasen en las clases. Un ejemplo de estos son los sistemas de gestión de aprendizaje como los LMS, con análisis predictivos que muestran patrones de aprendizaje y permiten a los maestros ajustar su enseñanza. Estas herramientas nos ayudan muchísimo y nos evitan mucho tiempo. Otro punto importante de la inteligencia artificial en la educación es la preparación para el futuro laboral. La inteligencia artificial, pues, nos ayuda a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y prepara a los estudiantes para el futuro laboral. Em, Aquí, pues, nos apoya también para fomentar el uso con inteligencia artificial y ayuda a los estudiantes a desarrollar competencias digitales que van a ser fundamentales en este mundo. Hoy en día, la inteligencia artificial pues nos genera o les da muchos apoyos para nuevas carreras. Antes, pues realmente teníamos carreras muy repetitivas como la contabilidad, la administración, y ya tenemos muchos estudiantes en esas áreas. Hoy en día, la inteligencia artificial abre una gama de nuevos em, eh, puestos laborales dentro de empresas. Pero es importante también pues estar precisamente preparados para estas enseñanzas, aprendizajes. Otro punto importante de la importancia de la inteligencia artificial en la educación es la inclusión y accesibilidad. La inteligencia artificial nos ayuda muchísimo para poder apoyar a los estudiantes con discapacidades y pues obviamente nos ayuda con herramientas que son útiles para ellos, como asistentes de voz, traducción en tiempo real, etcétera. Eh, Allí, por ejemplo, los programas de Word tienen muchas de estas herramientas que les ayudan a los alumnos que tienen estas discapacidades a poder utilizarlas mucho más fácilmente, ¿no? Un ejemplo de esto es Microsoft Immersive Readers, precisamente, que les permite leer texto en forma rápida y con características accesibles para personas con dislexia o problemas de visión. También hace más grande la letra y esto pues obviamente les ayuda mucho más. Y bien, pues esta es básicamente la importancia, pero hay muchos otros puntos a los que ayuda la inteligencia artificial, siempre y cuando la utilicemos pues positivamente, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora cómo integrar la inteligencia artificial en el aula. ¿Cómo hacemos esta parte? Bueno, pues para hacer esto tenemos plataformas educativas que ya cuentan con inteligencia artificial, en donde se ajusta el contenido de lo que se va a enseñar, de los temas, de las temáticas, a
básicamente el nivel del grupo o de los alumnos. Estas herramientas, por ejemplo, son chatbots educativos, tutores inteligentes, análisis de rendimiento de estudiantes. Un ejemplo puede ser Squirrel AI, que es el tutor, un tutor virtual que ayuda a los alumnos precisamente a resolver tareas. También tenemos, por ejemplo, Google Form, que como les digo, les ayuda a calificar rápidamente los exámenes. Otra herramienta, por ejemplo, es Kahoot, en donde también podemos generar preguntas para grupos y nos genera las calificaciones inmediatamente, quién es el primer, segundo y tercer lugar, y nos da gráficas de porcentajes de avance por cada alumno, etcétera. Esto es súper útil cuando necesitamos pues rápidamente calificaciones. También existen otros software, realmente hay muchísimos, pero estos son algunos ejemplos, ¿no? Socrative, Squeezes, que nos permiten crear otro tipo de evaluaciones y las califica en forma automática. ¿Cuáles son los beneficios y desafíos de la inteligencia artificial en el aula? Bien, pues como beneficio tenemos el aprendizaje personalizado y adaptativo, ese es uno de los puntos, en donde la inteligencia artificial permite que los docentes puedan generar lecciones y actividades para cada uno de los estudiantes de acuerdo a su nivel, de acuerdo a sus características de aprendizaje, etcétera. ¿De acuerdo? De acuerdo a su ritmo de aprendizaje. Esto es súper importante y un ejemplo son los sistemas de tutoría inteligente que obviamente identifican las áreas de mejora de cada estudiante y ajustan el nivel de dificultad. Otro beneficio es la automatización de tareas repetitivas, que ya lo mencionamos, en donde la IA nos ayuda a pues ahorrar tiempo, generando, por ejemplo, exámenes o calificación de exámenes o la toma de asistencia, la clasificación de tareas, inclusive nos ayuda a generar las instrucciones de las tareas, si nos lo proponemos, nos ayuda a generar materiales para las tareas en forma súper rápida. Entonces, pues esto es realmente muy útil para las clases. Un ejemplo de esto son las herramientas de corrección automática y los sistemas de evaluación digital, que bueno, ya vimos algunos ejemplos. Otro beneficio es la mejora en la participación y motivación de los estudiantes. ¿Cómo hace esto la IA? Bueno, pues existen aplicaciones y plataformas educativas que tienen IA y pues son muy interactivas y atractivas para los alumnos. Estas utilizan mucho lo que es la gamificación, es decir, el juego para aprender. Y esto hace que sea divertido, que sea mucho más, menos tedioso, digamos, y aumentan la motivación y la participación de los alumnos en clase. Un ejemplo de esto son las plataformas que recompensan a los estudiantes por su progreso y sus logros, motivándolos a seguir como algunas de las que ya vimos. Otro beneficio es el acceso a recursos globales y educativos, es decir, que la inteligencia artificial nos ayuda a poder acceder a una información muy grande dentro o a nivel mundial, no solamente a nivel nacional, sino realmente podemos obtener mucha información a nivel global, ¿de acuerdo? Y pues obviamente esto hace que los alumnos puedan aprender mucho más, aprender a su propio ritmo, explorar temas pues que en otro momento no se podrían ver, ¿no? Porque tenemos acceso a esta información global. Un ejemplo de esto son los chatbots educativos, los motores de búsqueda inteligentes, que ya pues, tenemos, por ejemplo, Google con ayuda inteligente, en donde podemos hacer búsquedas todavía más inteligentes y que guían a los estudiantes en contenidos precisos y pues relevantes. Otro beneficio es la atención a la diversidad del alumnado. Es decir, que la IA puede detectar cuál es el estilo de aprendizaje de cada alumno y también puede ayudar al docente a atender alumnos pues que tienen ciertas capacidades diferentes o necesidades o inclusive que no conocen el idioma español y pues que necesitamos enseñarles. Si ustedes han trabajado en alguna escuela donde acepten alumnos extranjeros, pues seguramente les habrá tocado
a lo mejor algún alumno que no entiende, sobre todo de nivel primaria, muy chiquitos que no entienden el idioma español. Entonces, ¿cómo podemos ayudarlos? Pues la IA nos ayuda precisamente a la traducción automática de los textos o del lo que se les está enseñando, del tema que se les está enseñando en tiempo real y pues obviamente el alumno puede entenderlo mucho más fácilmente y aprender en lo que el idioma, perdón, en lo que el alumno domina el idioma español. Otro de los beneficios de la inteligencia artificial en el aula es la reducción de errores humanos. ¿Cómo es esto? Bueno, pues las herramientas que tienen IA nos ayudan a eliminar o minimizar estos errores, por ejemplo, en la evaluación de exámenes, en el cálculo de notas, en la organización de datos, y esto pues nos ayuda a hacerlo con mayor precisión. Antes era como más frecuente que esto pues fallara. Hoy en día esto tiene mucho más información, la inteligencia artificial cuenta con mejores algoritmos que hacen que la información sea muchísimo más precisa y mucho más exacta. Entonces, pues esto va a ir avanzando, cada vez va a ser mucho más precisa. A lo mejor todavía encontramos errores, pero pues seguimos avanzando en ese nivel. Un ejemplo de esto son las herramientas de análisis de datos que detectan patrones de rendimiento y problemas en los estudiantes. Y esto nos ayuda, pues, a poder detectar esos estudiantes que necesitan apoyo. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver ahora lo que son los desafíos de la inteligencia artificial en el aula. Uno de ellos es la brecha tecnológica y la desigualdad en el acceso. Es decir, pues que no todos los estudiantes o docentes incluso tienen acceso a la inteligencia artificial. Sabemos que en el interior de la República, en muchos pueblos, tienen escuelas, pero no cuentan con ni siquiera con el acceso a Internet. Entonces, pues es difícil que si no cuentan con Internet puedan tener acceso a la inteligencia artificial y esto pues genera muchas desigualdades en el aprendizaje. Entonces, pues ese es un desafío que tenemos que buscar cubrir. Otro desafío es la necesidad de capacitación docente. Pues a ustedes los felicito por estar en este curso, porque realmente se están capacitando para poder utilizar esta inteligencia artificial de manera que puedan, de manera que pueda ser súper útil en sus clases. Esto es importante, necesitamos aprovechar al máximo las herramientas que se basan en inteligencia artificial, sobre todo por la parte de los maestros, y pues es importante que reciban una formación especializada. Hoy en día, pues no está al alcance de todos, pero bueno, esperemos que esta brecha se vaya disminuyendo con el paso del tiempo. Otro desafío son los riesgos de privacidad y manejo de datos. Cuando usamos la inteligencia artificial, pues realmente se recopila mucha información de los estudiantes y esto pues a veces genera una gran preocupación sobre la privacidad de sus datos. Aquí pues tendríamos que tratar de reducir estos riesgos, alimentando con datos, pues, que no sean tan, eh, digamos, tan, ¿cómo que les puedo decir? Que no sean datos que sean demasiado, pues, personales, ¿de acuerdo? Aquí hay que gestionar también algunos candados, sobre todo para que esa información no salga dentro del colegio, ¿de acuerdo? Un ejemplo de esto es el almacenamiento de datos personales y académicos de estudiantes y que son susceptibles y vulnerables a la seguridad. Entonces, pues aquí la seguridad que tenga la escuela es súper importante para poder resolver este tema. Otro desafío es la dependencia excesiva de la tecnología. Pues es importante también que como docentes enseñemos a los alumnos el riesgo de depender completamente de la tecnología. Es importante que fomentemos el pensamiento crítico y la resolución de problemas sin que utilicen siempre la tecnología para ello. Si no, pues más adelante pueden perder esta capacidad de resolver problemas por sí mismos. Entonces, es importante eso, que se los hagamos, que los hagamos conscientes de que siempre deben desarrollar sus habilidades y no depender siempre nada más de la tecnología. Otro desafío es el sesgo algorítmico. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues sabemos que la inteligencia artificial está formada por algoritmos y pues estos algoritmos pueden estar sesgados, ya que se basan pues sobre la información que se tiene y muchas veces esta información está incompleta o desequilibrada y esto pues obviamente hace que no se tomen en cuenta ciertos alumnos con ciertas características. Entonces, pues es importante también siempre estar conscientes de alimentar a los algoritmos
de manera lo más completa posible para que no sesguen ciertos datos de alumnos, ¿de acuerdo? Y pues no se queden esos alumnos sin la educación que requieren o sin el nivel de educación que requieren. Y otro desafío que encontramos dentro de la inteligencia artificial en el aula es la deshumanización del proceso educativo. También es muy importante, sobre todo por parte de los maestros, tener interacción con los alumnos siempre. No, no es tan correcto simple y sencillamente tener o enseñar en aulas virtuales sin tener tanto contacto. Entonces, también es importante que los alumnos tengan contacto humano y sobre todo con sus maestros. Un ejemplo de esto son los sistemas de tutoría completamente automatizados. Es importante también en las escuelas fomentar esas tutorías eh, pues de docente a alumno, ¿de acuerdo? Para que no caigamos precisamente en esta deshumanización. Bien, vamos a ver la inteligencia artificial aplicada en ofimática. La inteligencia artificial nos ayuda a mejorar la productividad en aplicaciones como Microsoft 365. Hoy en día, Microsoft 365 cuenta con la inteligencia artificial llamada Copilot, que pues, nos ayuda mucho a generar contenido dentro de estas herramientas. Y dentro de Google Workspace o Google tenemos también a la IA llamada BART. Esto también ayuda a pues, generar o buscar o encontrar contenido mucho más exacto a lo que estamos requiriendo. ¿Cuáles serían las funciones de la inteligencia artificial? Pues, por ejemplo, la redacción automática de documentos, la generación de resúmenes, el análisis de datos y la automatización de tareas repetitivas con la ayuda de esta inteligencia artificial. Un ejemplo de esto es la automatización de respuestas en correos. Por ejemplo, esto se puede hacer ya en muchos correos de forma automática, la creación de presentaciones de forma automática y la organización de calendarios. Entonces, realmente la inteligencia artificial aplicada a estos programas es súper útil. Hoy podemos hacer un mapa mental en cuestión de segundos, un mapa conceptual, un resumen de algún libro. Esto realmente es increíblemente rápido. Bien, pues ¿cuál es la conclusión de la inteligencia artificial en la educación? Hoy vemos que la inteligencia artificial está transformando este entorno educativo y pues nos ayuda facilitando un aprendizaje más inclusivo y personalizado para cada uno de nuestros alumnos. ¿Cuál es el reto de esta inteligencia artificial, tanto para docentes como para estudiantes? Por realmente seguirse preparando para que puedan aprovechar al máximo estas herramientas, seguir conociendo cuáles son las que pueden servirles más para sus clases, cuáles son las que pueden apoyar más con el desarrollo de sus estudiantes o de cada uno de sus estudiantes en el aula. La inteligencia artificial en la educación, pues no es ya el futuro. Hoy la tenemos ya aquí incluida. Entonces es importante que ustedes aprendan a utilizarla para poder adaptarla y hacer que exista un desarrollo continuo con sus alumnos. Eso es la inteligencia artificial en la educación hoy en día. Espero que haya sido esto de su agrado y de su conocimiento. Nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias.